tienen integrado. Que hay diferencias específicas frente al proceso de la planeación cuando se mira desde la educación física o con relación al deporte, claramente hay unas diferencias significativas en cuanto a que principalmente nosotros no vamos a planear para un deporte en específico, tampoco estamos planeando para los resultados técnicos ni tácticos, ni de preparación física que se puedan concebir desde el deporte, ni para una modalidad deportiva. En, en los elementos de la planeación para la clase de educación física hay unos elementos orientadores que atienden a diversos intereses y que especialmente van a estar articulados a los procesos curriculares, al plan de área o a los principios misionales que bien constituye la institución educativa, en este caso ya sean las fundaciones, organizaciones sociales e incluso el INPEC. Entonces, tenemos en cuenta ese horizonte transversal que se encuentra ahí en el marco de lo que es el desarrollo de una planeación. ¿Qué es importante contemplar? Que tampoco se hace una descripción profunda en torno a lo que son los elementos de intensidad, volumen o carga de trabajo, que es algo que posiblemente ustedes puedan tener algo más de comprensión de acuerdo a los propósitos que están estableciendo o que están determinando desde el desarrollo de proyecto de iniciación deportiva y que en ese caso pues sí requieren atender un número considerado frente a lo que son las repeticiones de la carga de entrenamiento. Entonces, sí es fundamental que marquen, que tengan en cuenta la diferencia entre el plan de entrenamiento, ¿sí? Y lo que es en sí la sesión de clase. Son dos aspectos que son totalmente diferentes. ¿Qué se debe contemplar como propósito frente a lo que es el desarrollo del entrenamiento deportivo? ¿Sí? El entrenamiento deportivo va a manejar efectivamente una secuencialidad frente al desarrollo de las capacidades físicas, como les estaba diciendo, y ya sean técnicas o tácticas. En este caso, la secuencialidad dentro del proceso de entrenamiento deportivo estará predeterminado porque existen de 2 a 3, 4 o 5 sesiones de entrenamiento. Bien, ¿qué dificultad existe? Que en la clase de educación física, estas sesiones no se van a desarrollar sobre esa misma perspectiva, teniendo en cuenta que aunque exista una secuencialidad del proceso, las temáticas van a estar abordadas entre 1 a 2 veces en la semana. Y eso es algo que es muy diferente. Que estamos en un mecanismo ahorita en lo que se ha gestionado la virtualidad como una alternativa y que a los bordes de la incertidumbre no sabemos cuándo esto pueda restablecerse frente a una normalidad académica e institucional. Y pues eso hace que existan diferentes comprensiones e interpretaciones frente al proceso de programación, diagramación o desarrollo de los contenidos o las prácticas hacia la educación física. Yo no entraría en discusión en este momento frente a ese tema. Si bien la planeación es un conocimiento técnico y procedimental, se debe tener o contemplar pues que hay unas realidades que diferencian un proceso del entrenamiento deportivo a un proceso del desarrollo de la clase de educación física. En ese sentido, no quiere decir que en la clase de educación física, dentro de un plan de trabajo, yo como docente no contemple algunas variables que sí van a ser muy propias de nuestro ejercicio o de nuestra labor. Es decir, que efectivamente existe una intensidad de trabajo, existe un volumen que se puede determinar por tiempo, repeticiones, carga, etcétera, pero pues ustedes no van a hacer ese tipo de planificación de 1, 1, 1, 2, 1, 3, no es
pertinente en cuanto a que las cargas de entrenamiento pues no van a estar mediadas por ese número de series, repeticiones, intervalos, etc. Van a estar mediadas por algunos factores externos, diría en cuanto al conjunto de participación del estudiante, la promoción del desarrollo de trabajo afectivo, social, el trabajo colaborativo, la promoción de los hábitos, del desarrollo hacia el desarrollo de la actividad física. Es decir, hay unos propósitos adicionales. Y ahí ustedes sí deben tener pues muy en cuenta esa gran diferencia. Regálenme por favor un segundito, son tan amables. Entonces, contemplaríamos que hay unos factores adicionales dentro del proceso de la planeación, ¿sí? Sobre el quehacer práctico también hay unas diferencias. Voy a tratar de abrir un nuevo documento para mostrarle algunos elementos que pueden ustedes, sí, bien o no, contemplar dentro del desarrollo de la práctica en torno a lo que es la propia eh, didáctica de la educación física y que puede ser pertinente a este momento, bien, para que no pierdan eh, esos elementos de vista. Bien. Entonces, dentro del desarrollo de las acciones para la práctica docente de la educación física, y que aunque no sean visibles dentro del proceso de planificación, si hay unos propósitos pues que a la vez son complementarios al propio quehacer. ¿Y en esto a qué me refiero? Asocio a que en el deporte hay unos elementos complementarios que van a estar pues muy supeditados por el tema del logro y el rendimiento. En la clase de educación física por tiempos es algo más complejo y espero que comprendan esas diferencias. Pero los propósitos dentro de la clase o dentro de las sesiones que uno desarrolla a nivel de diversos contextos, uno sí está buscando inicialmente promover la mayor cantidad de experiencias motrices por parte del alumno. Ese es un criterio fundamental. Entonces la planeación no es una secuencia de ejercicios y de movimientos. En este sentido yo lo que hago es una planeación que permita enriquecer el bagaje de la experiencia motriz del estudiante o de la persona que se encuentra en mi sesión de clase y que esto debe posibilitar, ¿sí?, desarrollar un contenido de una manera más variable, efectivamente conservando una secuencialidad. Parecería esto irónico, ¿no? Pero en el entrenamiento deportivo usted puede utilizar el principio de la variabilidad o de la versatilidad de la carga. Y pues maravilloso, pero es que usted tiene un muchacho 1, 2, 3, 4 años de forma consecutiva o en un proceso escolar de manera más continua. En la clase de educación física las intermitencias de los procesos no permiten muchas veces que se genere una continuidad por diferentes variables. Entonces, en ese sentido, lo que sí debo contemplar es que en mis prácticas de educación física yo pueda promover la mayor cantidad de experiencias motrices para esa población. 2, debo ser responsable de afianzar los procesos de aprendizaje, tanto de orden deportivo, expresivo, físico-motor o lúdico, de acuerdo a los contenidos de la sesión de clase. Entonces, no es el hecho de que yo en la clase de educación física también constituyo un concepto de que tiene menor valor si la desarrollo dentro del entrenamiento deportivo. Ambos escenarios son de suma importancia en cuanto a que mi papel y mi desempeño está brindado a atender seres humanos. Entonces, en ese sentido, los aprendizajes también se deben afianzar. Aunque exista intermitencia, yo también soy responsable de que esos espacios con los cuales puedo contar con una comunidad o con una población me permitan a mí trabajar de maneras o formas concretas que conlleven a la culminación de los aprendizajes o las temáticas que puedo desarrollar. Un tercer aspecto es que debo favorecer la construcción de relaciones sociales y afectivas entre los estudiantes a partir de las actividades motrices que yo desarrolle. O sea, si bien el concepto no está solamente al marco de trabajar en la línea de
favorecer la técnica, la táctica. Yo debo ser muy consciente que también hay una relación intersubjetiva y esa relación intersubjetiva está preestablecida por las relaciones humanas que nosotros construimos en un contexto. Entonces, si yo estoy en una población con diversidad, si estoy en una población con farmacodependencia, si estoy con una población carcelaria, lo más seguro es que esa relación esté establecida por elementos afectivos y por elementos de interacción y participación. Entonces, debo promover esos dos aspectos. ¿Qué ocurre? Que eso no se explicita en una planeación, ¿sí? Eso no está explícito en una planeación. Entonces, a veces también caemos en el error de decir, ay, pero es que nosotros no podemos ahora desarrollar todos los campos humanos de la educación del hombre, porque entonces, no, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a hacer múltiples cosas. No, es que eso es absurdo, ¿sí? Es absurdo que yo solamente me concentre en trabajar el músculo, ¿sí? En trabajar la vía energética, en trabajar el proceso metabólico, cuando yo debo contemplar que lo primero que estoy haciendo es un proceso educativo desde una perspectiva deportiva y que eso me debe permitir a mí contemplar que también están mediadas por relaciones sociales y afectivas. ¿Qué diferencias marca hoy en día, por ejemplo, la virtualidad? Usted puede trabajar desde la casa, efectivamente, y programar una clase, pero es que usted no puede corregir a cada estudiante. Usted pierde esa presencialidad con el objeto de sentir al otro y decirle, mire, la ejecución o la postura es esta, y yo le hago individualidad a él. Yo ahora lo que hago es una sesión donde desde unas generalidades empiezo a decir que la posición se hace así, que la ejecución es así, envío un video con 5 o 6 movimientos, pero usted está perdiendo esa relación directa que desde el quehacer del docente y especialmente desde la educación física nos conlleva procesos de retroalimentación, ¿sí? Hey, golpea así, levanta el codo así, y es personalizado aunque yo esté en un grupo social de 10, 15 o 30 personas. Ahorita eso no está ocurriendo, o si alguien lo está haciendo, por favor me puede explicar cómo lo hace. Aún así, en los procesos de trabajo con las comunidades, yo sí debo ser muy consciente de que hay relaciones sociales y afectivas que determinan el proceso de construcción de aprendizaje en la otra persona. Entonces, en esa misma línea, debo también tener en cuenta que yo promuevo o debo promover relaciones de liderazgo, confianza consigo mismo y autosuperación en la práctica de la educación física con base a la experiencia corporal que experimenta el estudiante. Entonces yo planeo y en la planeación pueden quedar sesgados muchos elementos solamente porque están constituidos desde las actividades que yo desarrollo en la clase o las que pienso desarrollar. Pero en ese mismo sentido, yo no puedo tampoco omitir que entre las relaciones que construyo, debo establecer hacia el estudiante la posibilidad de que él tenga confianza hacia él mismo, que se pueda autosuperar, que pueda generar procesos de liderazgo, etc. Hoy en día, por una clase virtual, esos aspectos tienden a eliminarse. ¿Sí? No sé si ustedes se fijan en eso. Yo no puedo promover liderazgo. Hágame una actividad en la casa y tráigamela y muéstremela por un video. No, el pelado está haciendo lo que mejor puede e incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta que en sus prácticas les puede estar ocurriendo exactamente lo mismo. Incluso, a veces hay más factores de frustración porque no tengo la presencialidad, pero es un trabajo que tengo que aprender a desarrollar y a contemplar desde la clase de educación física principalmente. Bien, otro aspecto, lograr la comprensión de la tarea motora por parte del estudiante con el fin de proporcionar el éxito o el logro de la misma tarea. La comprensión es un tema que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación y con la interpretación del otro, pero en la planeación eso no está explícito, ¿sí? No está explícito, por eso la planeación tiende a ser un elemento técnico, ¿sí? Y instrumental. Pero fíjense que todos estos otros elementos adicionales son propios del quehacer del docente, no están en la planeación. Entonces ahí vienen como las embejucadas de todos, ¿no? Ah, pero es que la planeación solamente es un decir, porque en la práctica ocurren otras cosas, porque es que allá no se contempla la realidad. Y entonces yo empiezo a balbucear
una cantidad de términos y de palabras y de suposiciones donde yo no estoy aterrizando realmente la función de la planeación dentro del proceso de la formación del docente. Y ahí también yo hago un llamado a la prudencia frente al desarrollo de algunas palabras cuando se tiende a satanizar la planeación. Planear es una toma de decisiones, es un conjunto de prever mis acciones y cada quien desde su conocimiento sobre su disciplina o su campo de saber determinará cuáles son las más pertinentes para desarrollar en un escenario o en X, Y contexto. En ese sentido, pues yo planeo la lleva, jugar la lleva, pero es que una cosa es jugar la lleva, perdón, una cosa es describir la lleva en mi planeación de clase, que se ve todo bonito y que yo contemplo todas las variables, y otra cosa es pararme frente al grupo, hacer comprender la tarea, distribuir los grupos o los equipos, seleccionar al pelado que va a ser en ese momento, pues quien va a perseguir a los demás, y fuera de eso, contemplar el panorama de la distribución de los estudiantes en todo el campo, de manejar las señales o señas para que finalice la actividad, para contemplar el cambio de otro a otro estudiante, si por el momento decidí que ya no es día 1, sino es día 2, que ahora es cadenita, que ahora es de espalda, que ahora es por grupo de 3, que ahora es en caballito, eso no está en la planeación, ¿sí? Pero lo que me permitió llevar la planeación fue que yo contemplé muchos de los procesos que se articulan a nivel misional, a nivel de procesos que están implícitos ahí. ¿Qué sí puedo contemplar? Yo puedo planear y al planear también debo contemplar que reconozco los niveles de ejecución del estudiante para proporcionar actividades adecuadas. Comúnmente la planeación se destaca porque hay una generalidad. Perfecto. Bien. Pero aquí cabe la generalidad, pero usted debe tener en cuenta que puedo provocar en la clase niveles de ejecución para los más avanzados, los menos avanzados, los que tienen mejor capacidad motora o comprenden más fácil una tarea, por X o Y característica del material, etc. Entonces, eso es importante. Muchas veces los aspectos anteriores y sumado a este en un plan, simplemente se escribe en la planeación como un decir y se desarrollarán múltiples variables. Y uno queda como, ok, entiendo que usted decidirá en el camino qué variables se le vienen a la cabeza. En el ejercicio de la planeación es mejor posibilitar qué variables son las que voy a tener en cuenta. 3. Debo posibilitar la participación del estudiante desde su propia capacidad propositiva, ¿sí? Y eso es importante. En este caso, a través de la virtualidad, muchos aspectos de las capacidades propositivas del estudiante están solamente supeditadas a lo que él puede hacer desde los recursos que él tenga en su clase. Y el mayor recurso en gran medida, pues, es el cuerpo. No tiene otro recurso, ¿sí? Es a veces absurdo decir que yo no puedo hacer educación física porque no tengo una mancuerna, no tengo una banda elástica, no tengo un fitball, no tengo una colchoneta, no tengo una bicicleta estática y no puedo hacer actividad física. Me siento imposibilitado. El mejor recurso que tiene es el cuerpo, aprovechen. Entonces, de esa misma manera, yo tengo que también evaluar cuando tengo ese cuerpo como uso, pues cuáles son las posibilidades y las capacidades de él para moverse y también lo que él puede proporcionar como generar ideas o alternativas de trabajo. En la planeación esto sí debe ser muy explícito, conservar la organización de la clase y la organización de la clase se da principalmente porque yo he contemplado cómo distribuyo en cierto orden mis actividades. Sé cómo puedo, a partir de las actividades, viabilizar el acceso y la participación a los estudiantes y en esa misma medida, pues yo me encargaré ya en la acción misma poder definir con quiénes trabajo de esta manera, dónde los ubico, cómo distribuyo el material, etc. Pero debe ser algo consciente, ¿sí? Eso es algo consciente. Si lo aterrizo hoy en día a la virtualidad, a la realidad del momento, pues usted no tiene más que un espacio de 2x2 por mucho. Y ese es su espacio, ¿verdad? El espacio de la persona, excepto si tiene terraza,
excepto si vive en un conjunto cerrado, excepto si está en la finca y tiene todo el prado y las posibilidades de la naturaleza. Pero un común denominador es que la gente está en su casa y no tiene más espacio, entonces no se complica, ¿sí? Se trabaja con lo que se tiene. Pero si ya tengo un espacio dinámico eh, que me da la posibilidad de utilizar un espacio de 15, 20, 30 metros, pues maravilloso. Pero como esto va para largo, y quiero que lo entiendan, que el ámbito de la educación va a estar por lo menos dentro de un año o puede estar 6 meses más en este confinamiento, pues las dinámicas de vida van a estar supeditadas a eso. Distribuir por grupos las prácticas de una tarea motora cuando se requiera la socialización de los estudiantes o el trabajo en equipo o colaborativo. Yo no sé si hay como una estigmatización a como si uno no pudiera hacer trabajos en grupo y todos los trabajos tienen que ser individuales, o como si en una clase no pudiera combinar un trabajo individual con un trabajo grupal. A veces eso tiende a ser mal comprendido, no sé, por el estudiante en formación. Un estudiante en formación determina el trabajo en grupo con base a los objetivos de la clase, con base a los contenidos y a la pertinencia de los mismos. Yo puedo pasar de una clase individual a una clase grupal en la misma sesión, ¿sí? O puedo pasar de una actividad individual a una actividad grupal, o a grupos de tres, a parejas, y eso depende de la utilización de los recursos, de si el contenido lo permite. No sé si a veces ustedes pueden ver en el tema de actividades rítmicas musicalizadas, que yo puedo subdividir por pequeños grupos, puedo ahora manejar a todo el grupo, puedo ahora hacer el trabajo de forma individual, etcétera. Y eso depende del contexto, porque es algo que no se explica, ¿sí? Depende del contexto. En los contextos para los cuales ustedes están proyectando sus planeaciones, sus desarrollos de clase, en esos contextos puede trabajar uno de 1001 maneras. No solamente establecer una rutina como si estuviera en el gimnasio y que paso de una máquina a la otra máquina, a la otra máquina, o si hago un trabajo de ejercitación que paso del ejercicio 1 al ejercicio 2, al ejercicio 3 y a la siguiente sesión hago lo mismo, cuando lo que estoy buscando es tratar de atender al primer principio. No se les olvide, este primer principio es importante: promover la mayor cantidad de experiencias motrices por parte del alumno. Eso es fundamental. Y también debo contemplar que el proceso, con esto no quiero que me malinterpreten, pero yo puedo hablar de una realidad social y no sé si ustedes con sus docentes hablan de ese mismo tema, pero yo sí trato de ser muy explícito en esto porque nosotros a futuro vamos a ser colegas y nos vamos a enfrentar a las mismas circunstancias o algunos ya se pueden estar presentando las mismas circunstancias en las que nosotros estamos. Pero el docente debe contemplar la flexibilidad o flexibilizarse frente a las situaciones que no están contempladas en la planeación y que son propias del entorno en el que se desarrolla la clase, ¿sí? Y esa flexibilidad le permite a uno, ojo, no ser facilista, que no es a lo que yo me quiero tampoco direccionar. Tampoco es de volverme una persona que no me importa la circunstancia o la situación que está pasando. 3, volverme totalmente despreocupado porque pues bueno, pues en últimas no se podía hacer eso, etcétera, y pues ya, ¿sí? Flexibilizar o flexibilizarme frente a las circunstancias es porque cuando uno asume el rol profesoral, principalmente con esa autorresponsabilidad, uno sí puede generar muchas alteraciones o afectaciones emocionales para sí mismo. ¿Sí? Y es que esto cansa, esto fatiga, esto incomoda, esto genera reuniones todo el tiempo, esto genera inconformidades, no sé manejar plataformas, tengo que aprender, no sé manejar una videocámara, tengo que aprender, no sé manejar un programa de edición, tengo que aprender, ya no planeo 2 horas, sino ahora tengo que estar 4, 6, 8 horas frente al computador. Terminan mis sesiones de clase y ahora tengo que hacer revisiones de trabajo de forma individual. Ya no puedo hacer una clase y finalizarla y despedirme de mis estudiantes sin dejar una actividad o una tarea complementaria para que ellos justifiquen su asistencia. No dejo de preocuparme que tengo 20 personas detrás de un computador, de las cuales 3 están prestando atención.
5 están durmiendo, otros están comiéndose el desayuno como lo estoy haciendo yo en este momento, otros están pensando en otras cosas o chateando, otros dejan grabando la videoconferencia, etcétera. Y eso acumula muchas preocupaciones. Y también hay que velar por la salud mental de un profesional. A ustedes les puede pasar eso en un momento. La diferencia es que ustedes atienden actividades y también pueden estar viviéndolo. No quiero decir con eso y no quiero desconocer la realidad de ustedes, pero eso es importante tenerlo muy en cuenta. Y finalmente, diría yo que en las clases un error que hay es que en la planeación se escribe una cosa, ¿sí? Pero no contempla que esa cosa que escribe no tiene en cuenta los recursos o los materiales con los cuales usted va a trabajar. Estos elementos, por favor, que acabo de exponerles, espero los puedan contemplar a futuro o por lo menos apropiarlos como parte de la comprensión que se hace a la educación física.